Hola, ¿cómo van? Yo soy Emiliano Guerra. Este es mi trabajo uno de Filosofía del Arte. Yo voy a hablar sobre la catarsis y lo sublime. En la catarsis me voy a centrar en la visión de Aristóteles y de Nietzsche, que está semicolado. Y en lo sublime me voy a centrar en la visión de Kant y de Brooke, que está también semicolado. Voy a empezar sobre la catarsis y la visión de Aristóteles. Entonces, vamos allá. En la poética, Aristóteles analiza la tragedia como una forma de imitación, que representa acciones humanas serias y completas, con un principio, un desarrollo y un desenlace. La finalidad de esta imitación es provocar en el espectador catarsis, es decir, una purificación o liberación de emociones, específicamente la piedad y el terror. Aristóteles introduce la catarsis en el contexto de la tragedia, afirmando que al ver representadas acciones trágicas, el público experimenta piedad por el sufrimiento del protagonista y terror al reconocer la posibilidad de un destino similar. Al experimentar estas emociones de manera intensa pero segura, el espectador logra una purificación emocional, alcanzando un equilibrio interior. En los capítulos 8 al 14, Aristóteles detalla cómo la tragedia imita no solo acciones humanas, sino también consecuencias emocionales. La imitación de la tragedia es una recreación artística de la realidad, pero no cualquier realidad, sino de acciones nobles y significativas que revelan verdades universales sobre la condición humana. Esta imitación permite al espectador identificarse con los personajes y sus dilemas, intensificando así el efecto catártico. Elementos claves de la catarsis: anagonorosis sobre esa vaina, reconocimiento, descubrimiento crucial que cambia el destino del protagonista; peripecia, revés de fortuna, cambio inesperado de la situación del héroe; patos, sufrimiento, momento de dolor intenso que genera piedad y terror. Aristóteles argumenta que la catarsis se logra mejor cuando el héroe trágico es alguien virtuoso pero no perfecto, que cae en desgracia debido a un error, no por maldad. Esto permite al público identificarse y reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana. Ahora veamos qué dice Nietzsche y su tragedia. Friedrich Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, ofrece una visión diferente sobre la catarsis. Para Nietzsche, la tragedia griega no busca purificar las emociones, como sugiere Aristóteles, sino reconciliar el ser humano con el sufrimiento inherente a la existencia. Según Nietzsche, la tragedia surge de la confrontación entre Apolinio, o como se diga, la forma de la razón y la belleza, y lo dionisiaco, el caos de la irracionalidad y el sufrimiento. A través de la tragedia, el espectador enfrenta lo dionisiaco, experimentando una catarsis colectiva, que lo libera de su individualidad y lo conecta con la totalidad de la existencia. La catarsis de Nietzsche no es una purificación, sino una afirmación de la vida, que surge al aceptar el sufrimiento y el caos como partes esenciales de la condición humana. Para Nietzsche, la tragedia no educa moralmente, sino que celebra la vida en toda su complejidad, incluyendo el dolor, la muerte y la decadencia. Nietzsche critica la visión racionalista de Aristóteles, argumentando que la tragedia no busca armonía emocional, sino revelar la verdad trágica de la existencia. Al experimentar el sufrimiento del héroe trágico, el espectador no solo se conmueve, sino que también afirma la vida, al reconocer la necesidad del dolor, en el proceso creativo y en la voluntad de poder. Para Nietzsche, la catarsis no libera al espectador de sus pasiones, sino lo transforma al hacerlo consciente de su naturaleza trágica y capaz de crear sentido a un mundo caótico e indiferente. Ahora veamos cómo lo sublime. Ahora vamos a lo sublime, según Kant, en su crítica al juicio. En su crítica al juicio, Kant explora lo sublime como una experiencia estética que trasciende la belleza, a diferencia de lo bello que se basa en la armonía y proporción. Lo sublime surge del enfrentamiento con lo inmenso y lo poderoso, aquello que excede nuestra capacidad de comprensión sensorial. Para Kant, lo sublime no reside en los objetos en sí, sino en la experiencia subjetiva del espectador, al enfrentarse a fenómenos que superan su capacidad de percepción o control, como un océano tormentoso, montañas gigantescas o el vasto universo, brother.
Este enfrentamiento provoca una mezcla de placer y displacer. Displacer por la incapacidad sensorial de abarcar la magnitud o el poder del objeto. Placer al reconocer que aunque los sentidos sean insuficientes, la razón humana puede concebir ideas de infinito inalcanzable. Tipos de sublime. Sublime matemático. Surge ante la inmensidad o grandeza numérica que no puede ser contenida por la intuición sensorial, como la infinitud del espacio o el tiempo. Provoca asombro y una sensación de insignificancia. Sublime dinámico. Se experimenta ante fuerzas poderosas e indomables de la naturaleza, como tormentas o terremotos. Aquí el espectador siente miedo, pero al estar a salvo, también experimenta una sensación de superioridad moral y de libertad interna. Kant explica que la experiencia de lo sublime está vinculada con el juicio reflexivo, que compara la limitación de los sentidos con la capacidad ilimitada de la razón. Así lo sublime revela la superioridad de la naturaleza racional y moral del ser humano frente al mundo sensible. Esta reflexión genera un respeto reverencial hacia la razón y la libertad humana, afirmando la dignidad moral. Lo sublime según Brock. Según Edmund Burke, en la indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas, de lo sublime y de lo bello, ofrece una visión diferente de lo sublime, centrada en sus efectos emocionales y filosóficos. Para Burke, lo sublime surge de la potencia y el misterio, y el terror que ciertos objetos o situaciones inspiran. Este terror no paraliza al espectador, sino que genera una emoción intensa y admiración respetuosa, al provocar una respuesta filosófica que incluye un aumento del ritmo cardíaco y una sensación de asombro. A diferencia de Kant, que asocia lo sublime con la razón y la libertad moral, Burke vincula la respuesta emocional visceral basada en el instinto de autoconservación. Para Burke, lo sublime se manifiesta a través de características como la vastedad, la inmensidad del espacio o el tiempo. Provoca una sensación de insignificancia y vulnerabilidad. Oscuridad, la falta de claridad genera misterio y temor ante lo desconocido. Poder, la fuerza abrumadora de la naturaleza o de ciertos objetos como tormentas, montañas, de arquitecturas monumentales. Evoca respeto, admiración. La soledad, la vastedad y el aislamiento profundiza el sentido de vulnerabilidad y reflexión existencial. Para Burke, lo sublime no reside en una elevación moral ni en una trascendencia racional, sino en una experiencia emocional primaria que confronta al espectador con su propia vulnerabilidad y mortalidad. Esta confrontación provoca placer al recordar al individuo su propia supervivencia y vitalidad. Este enfoque de lo sublime es una experiencia profundamente emocional y corporal, en lugar de racional o moral, mientras que Kant enfatiza la trascendencia de racional ante lo sublime. Burke resalta la respuesta emocional y filosófica ante la potencia y el misterio. Esta diferencia refleja sus enfoques filosóficos, Kant desde la razón moral y Burke desde la emoción humana. Conexión, ahora voy a conectar la catarsis y lo sublime, porque a mi parecer a la final tienen algo de relación. Aunque la catarsis y lo sublime provienen de tradiciones filosóficas distintas, ambos exploran experiencias estéticas intensas y transformadoras que conectan al espectador con verdades profundas sobre la condición humana. La catarsis en Aristóteles es una purificación emocional y moral que lleva al espectador en un estado de equilibrio y reflexión ética. En Nietzsche es una afirmación vital que confronta al espectador con el sufrimiento inherente a la afirmación vital, que confronta al espectador con el sufrimiento inherente a la existencia, llevándolo a aceptar la vida de su totalidad, incluyendo el dolor y el caos. Lo sublime en Kant confronta al espectador con la inmensidad y el poder, relevando la trascendencia de la razón y la dignidad moral del ser humano.
En Brooke, lo sublime provoca una respuesta emocional visceral que confronta al espectador con su vulnerabilidad y mortalidad, relevando una admiración respetuosa ante lo inmenso y lo poderoso. Ambas experiencias comparten una paradoja emocional, provocar placer y dolor simultáneamente. La catarsis combina piedad y terror, mientras que lo sublime mezcla placer y displacer. En ambos casos, el espectador experimenta una tensión emocional que culmina en una revelación o transformación. Además, tanto la catarsis como lo sublime confrontan al individuo con su vulnerabilidad y limitaciones humanas. La catarsis al revelar la fragilidad moral y emocional. Lo sublime al mostrar la pequeñez física frente a la inmensidad de la naturaleza, lo potencial de lo desconocido. Sin embargo, ambos conducen a una elevación existencial. La catarsis mediante la reflexión moral o afirmación vital, y lo sublime a través de la trascendencia racional o la admiración reverencial. En última instancia, catarsis y sublime revelan el poder transformador del arte para conectar al ser humano con su condición existencial y su trascendencia. La catarsis al provocar una reflexión moral o una afirmación de la vida, y lo sublime al confrontar al espectador con la inmensidad y la potencia. Muestran cómo la experiencia estética puede llevar al ser humano a un estado superior de conciencia y significado existencial. Bueno, ese es mi video, o mi vaina. Espero que les haya gustado. Mucha suerte en la vida, sean sublimes y sean catárticos.